Exaltamos el nombre del Eterno porque nos ha dado, nos ha concedido su bendita Torá para que podamos ocuparnos de ella, en sus mandamientos, en sus estatutos, en todo y cada una de las cosas que Él nos ha ordenado a nosotros como pueblo de Israel. Así que bien amados, nos preparamos ya para adentrarnos a esta parashot. Ya van bastantes semanas en las cuales hemos estado estudiando. Creo que esta ya es la parashá número 4 del libro de Vaikra. Hemos tenido la parashá de Vaikra, Sab, Shmini, y ahora ya nos entramos a la parashá que se llama Tazria, que significa concebido, o ella concibió, ¿verdad? Y vamos a hablar con respecto a dos temas que trae esta parashá. El capítulo 12 del libro de Vaikra va a significar todo lo que es la impureza ritual luego del acto de dar a luz. Y vamos a comprender algunas cosas, incluso hasta proféticas, que el Eterno quiere que pongamos atención a ellas, porque nos involucra a nosotros como pueblo de Israel. Y mientras que en el libro en el capítulo 13 vamos a ver la Torá con respecto a la lepra, ¿ok? La condición de los leprosos y cómo ellos tenían que presentarse hacia el sacerdote. Luego vamos a ver que va a ocurrir algo muy similar a lo que ocurrió entre la parashá de Vaikra, que era cómo el pueblo tenía que presentar ofrendas ante el sacerdote, y en la parashá de Sab, cómo el sacerdote recibía las ofrendas y el protocolo a seguir. Entonces, vamos a darnos cuenta que en la parashá de Tazria nos va a decir cómo el pueblo se presentaba con lepra delante del sacerdote, y en la parashá siguiente, que creo que se llama Metzorah, no recuerdo muy bien, cómo el sacerdote los recibía a ellos y el protocolo a seguir. Eso lo vamos a ver en Vaikra número 14, el capítulo 14 de Levítico. ¿Ok? Entonces, amados, vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Sea el Ruach HaKodesh guiándonos, amados, sea el Ruach HaKodesh guiando nuestros corazones, nuestras palabras, que Él prepare nuestra tierra, de que esta semilla pueda germinar, que pueda dar frutos. Los frutos los daremos a medida que recibimos la palabra y la pongamos por obra, tal cual como ha dicho nuestro Mashiach, Yeshua, ¿verdad? Que aquellos que están sobre la roca son los que ponen atención a sus palabras y las ponen por obra, las ponen por práctica. Esos están sobre la roca, los que escuchan mi doctrina y la practican, dijo Yeshua. ¿Y cuál es su doctrina? Su doctrina es la que proviene de Adonai, de su Padre, y esta es no desamparar su Torah, según el libro de Mishle, de Proverbios, capítulo 4, versículo 2. Entonces, estamos en eso, estamos en ocuparnos de la Torá. Más allá de ser oidores olvidadizos, seamos hacedores de ella. Es lo que dice Rab Shaul también en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, que los justos no son los oidores de la Torá, sino los justos son los hacedores de esta. También dice Santiago, en Santiago 1:25, Jacob, ¿verdad? Él dice allí que nos ocupemos de la perfecta ley, la ley de la libertad, no siendo oidores olvidadizos de esta, sino que hacedores de la buena obra. O sea, la Torá es la buena obra. Por eso que después Santiago escribe capítulos más adelante que la fe sin obra es muerta. ¿A qué obra se refería? A poner por obra la Torá. Así que, amados, vamos a aprender. Siempre es bueno que no nos lancemos cuando venimos a aprender los mandamientos, a aprender de la Torá, que no nos lancemos a cumplirlos netamente así, porque no nos vamos a comprender, sino que hay un orden, que es escucharlo, que es aprenderlo y luego practicarlo, para que lo hagamos con propósito, para que lo hagamos con sentido, para que lo hagamos tal cual como Yeshua lo ha estipulado. Amén. Así que vamos a comenzar, amados, y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12. Como siempre, vamos a ir teniendo algunas intervenciones, algunos diálogos, algunas preguntas a lo largo de esta enseñanza. Así que la idea es que puedan estar participativos esta noche, amados. Vamos a leer los primeros 5 versículos. El primer capítulo solamente trae 8 versículos.
El segundo ya es más extenso, pero vamos a ir viendo algunas partes de este. La idea es que ustedes también durante la semana puedan tener la lectura y que hoy día podamos tener esta conversación y esta retroalimentación todos juntos. Así que dice así, Beshem Yeshua HaMashiach. Adonai habló a Moshe y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles. Este es un patrón muy importante que nosotros observamos en la Torá. Dice, Adonai habló. O sea, ¿qué es lo que se presenta? Se presenta a Yeshua, su palabra, ¿verdad? Esto también nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en los profetas. Y vino palabra de Adonai a mí diciendo, o sea, ¿qué vino a mí? Vino Yeshua, la palabra de Adonai, el verbo, la menra, el logos. Pero ¿qué sucede en el Brit Hadashah? Sucede que ahí está presente ¿quién? El Mesías. Está presente Yeshua. Y Él es quien habla. Él es Elohim hablando a los hombres. Por eso Yeshua dice en muchas ocasiones, mas yo os digo, o sea, se está presentando Él mismo, la palabra hecha carne, ¿verdad? Esto es maravilloso. También es un patrón que lo vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. También Yeshua prometió el Consolador a los discípulos. Prometió que vendría el Ruach HaKodesh, que lo representa él mismo, extendiéndose hacia la humanidad. Y vemos a los apóstoles muchas veces hablando a través del Ruach, guiados por lo que dice la Torá y los profetas. El mismo Pablo lo reconoce. Dice que él ha sido fiel al camino que muchos llaman sexta, guardando todo lo que dice la Torá y los profetas. O sea, hoy día nosotros prácticamente nos dicen lo mismo. Estamos en una secta por guardar la Torá y por creer en lo que dicen los profetas. Entonces, amados, vamos a adentrarnos en esta parashot. Entonces Adonai habló a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba, ¿verdad? Tasriá, como se llama esta parashá, y dé a luz un varón, se quedará impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Eso es necesario poder comprenderlo y nos vamos a adentrar a eso ya la próxima parashot, ¿verdad? En el libro de Vaikra, capítulo 15, nos habla acerca de la Torá de la nidá, las leyes de la nidá, es decir, cuando la mujer está en su proceso de menstruación, la menstruación se llama en el hebreo nidá. ¿Ok? Entonces, debe quedar impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Esto es muy notorio, hermanos, de que la Torá tiene algo trascendental. O sea, nosotros cuando fuimos cristianos en algún momento, o en una mente occidental, hemos creído de que la Torá inicia desde el monte Sinaí en adelante. Pero acá vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que en el libro de Levítico se nos habla como en los días de su menstruación, cuando todavía no ha sido ordenada las leyes con respecto a la nidá. O sea, es algo que se sabía desde antes, pero aquí Adonai lo da por escrito, ¿verdad? Se lo dicta a Moshe. Al 8º día se circuncidará al niño. Todos sabemos que cada descendiente de Abraham debe ser circuncidado al 8º día. Cada niño varón israelita debe ser circuncidado al 8º día. Eso es una ley perpetua y eso es la Brit Milá. Brit Milá, ¿verdad? La palabra Brit viene de pacto, o sea, es un pacto que está establecido, la Brit Milá. Y nosotros tenemos que ver que es uno de los patrones que se repite un pacto al 8º día. No podrá tocar ninguna cosa santa, ni podrá presentarse en el santuario. No, perdón, me equivoqué, del 13 en adelante. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella continuará purificándose de su sangre durante 33 días. No podrá tocar ninguna cosa santa, presentarse en el santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. ¿Ok? ¿Cuál es lo trascendiente, hermanos, del santuario? Porque sabemos de que Adonai, ¿verdad?, ordenó este santuario. Veíamos que este era el Mishkan, el tabernáculo. Lo vimos durante las últimas parashot del libro de Éxodo, de Shemot, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos no podían presentarse allí? Primero hay que entender qué representaba ese lugar. En ese lugar habitaba Adonai.
la presencia de Adonai habitaba allí. Y una de las cosas que tenemos que ver, que más adelante en la Torá vamos a encontrar que cuando dice, y se presentarán delante de mí, se refería a presentarse en el tabernáculo. Por ejemplo, cuando se ordenó con respecto a las fiestas en el libro de Levítico, perdón, de Éxodo, las 3 fiestas de peregrinaje, cuando tenían que caminar hacia el templo o hacia el Mishkan, ¿qué decía Adonai? Decía, y comerán esto delante de mí, y vendrán y traerán estas ofrendas delante de mí. Sabíamos que eran delante del tabernáculo, delante del santuario. Es decir, proféticamente vamos a entender que en impureza no se podía presentar delante del Eterno. Eso era lo que representaba el santuario. Entonces, hasta que se cumplan los días de su purificación, no se podrán presentar delante de Adonai. Algo que hay que notar, que el versículo 4 dice, pero ella continuará purificándose de su sangre, de su sangre. Cuando nosotros leemos Ezequiel, sí, creo que es Ezequiel, capítulo 16, dice que Adonai, y pasé por al lado de ti, refiriéndose a Israel, y te vi allí en tus sangres, y te dije, vive. Entonces, desde ese concepto vamos a ver que la sangre, ¿qué es lo que va a representar? Porque allí dice, será como en los días de su menstruación. ¿Qué es lo que genera la menstruación? Es la caída de un óvulo, ¿verdad? Y la caída de un óvulo fue una potencial vida que ha muerto, ¿verdad? Es una célula que ha muerto. ¿Y eso qué es lo que muestra? Representa la muerte. Por eso la sangre va asociada a eso. Y por eso cuando Adonai narra en el libro de Ezequiel que se encontró con Israel en sus sangres, les dice, vive. ¿Por qué? Porque está envuelta en muerte. Entonces, eso es necesario que nosotros lo podamos ir comprendiendo, amados. Eh, no se podría presentar así, impura en su sangre, delante de Adonai. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver que cuando era varón, tenía que estar 40 días purificándose. Sería 7 días impura y continuará purificándose durante 33 días. Es lo que ordena la Torá. Y el versículo 5 nos habla con menos especificaciones, ¿verdad? Sabemos de que con respecto al nacimiento del varón, se le suma lo que es el 8º día donde se circuncidaría. En el caso de la mujer, esto no es así. Y dice, si da a luz una niña, se quedará impura 2 semanas, como cuando está en los días de su menstruación, y continuará purificándose de su sangre durante 66 días más. O sea, vemos de que se doblan, los días de impureza se doblan. Las 2 semanas, en el caso de los niños, eran 7 días, más los 66 días, que es el doble de 33, que era en el caso del varón. Entonces vamos a ver muchas relaciones con respecto a esto, hermanos. O sea, hay un doble de tiempo. Hay libros apócrifos que hacen mención de esto, pero también vamos a notar lo siguiente. Nosotros vamos a ver que la niña, ¿verdad? ¿Por qué sería un doble de tiempo? Vamos a encontrarnos que dice que ella quedará impura 2 semanas y después continuará purificándose durante 66 días más. Y esto es porque son los días de su purificación, y además que ella será una portadora de vida en su vientre. Por lo tanto, eso también le agrega otro doble sentido más. Pero quiero que notemos un aspecto bastante profético en cuanto a esto, y lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Le pido que ponga muchísima atención a lo que vamos a ver a continuación. Y recuerde estos patrones, que cuando era varón, sería entonces 7 días inmunda, como si estuviera en menstruación, y al 8º día se circuncidaría el niño y pasaría 33 días más purificándose. Entonces vamos a encontrar lo que habla Apocalipsis con respecto a esto. Israel, ¿cuándo podrá presentarse en el santuario? O sea, delante de Adonai. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Aquí es donde tenemos que recordar que
que Apocalipsis trae muchísimos simbolismos, los cuales tenemos que interpretar a partir de las enseñanzas de la Torá. Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Eso es lo que está representando a Israel con sus 12 tribus. Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, o sea, estaba por dar a luz. Dice las escrituras, ¿verdad? Que ella, en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. Sabemos de que este hijo varón es Yeshua, que vino desde el pueblo de Israel, vino a través del pueblo de Israel. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. ¿Ok? Entonces, sabemos de que esto es un simbolismo de que Yeshua vino a través del pueblo de Israel y desde allí regirá con vara de hierro. ¿Por qué? Porque la Torá fue dada ¿a quién? A la casa de Jacob, como dice el libro de Éxodo 19. ¿Y quiénes estaban presentes allí? Las 12 tribus más los extranjeros que habían aceptado entrar a pacto con Adonai. Entonces, vamos a ver que Apocalipsis 22:11 nos dice que el que sea injusto siga haciendo injusticia, el que impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose en santidad. ¿Qué es lo que sucedía cuando era varón? La madre, ¿verdad? En este caso, representada en el pueblo de Israel, tendría que estarse purificando. ¿Y durante cuánto? 40 días en su totalidad. Vamos a ver que Adonai destinó un tiempo hacia la humanidad. Y este tiempo lo encontramos en Bereshit 6:3. Dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne más, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Nosotros sabemos que luego de esto, la humanidad siguió viviendo más de 120 años. Ahí tenemos el caso de Noah, que es el más cercano a este versículo, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que esos son lo predestinado sobre el gobierno humano, que son 120 años de jubileo. Cada jubileo comprende de 50 años. Y si hacemos los cálculos, 120 por 50 años, ¿verdad? Nos da un periodo de 6.000, lo cual son igual a 120 jubileos. Vamos a encontrar que las escrituras, a través de sus genealogías, nos datan de que desde Adán a Abraham tenemos un periodo de 40 jubileos, 2000 años. Desde Abraham hasta Yeshua vamos a encontrar otro periodo de 40 jubileos que son 2000 años. Y desde Yeshua hasta su regreso, otro periodo más de 40 jubileos, que son 2000 años. Entonces es acá donde se nos dice que será un varón que regirá con vara de hierro. Es allí donde se le coloca fin al gobierno humano y entonces Yeshua reinará con sus santos 1000 años en la tierra, no en el cielo, como hay otras tendencias religiosas, ¿verdad? Nos decía la Parachá que al octavo día habría una señal de un pacto, que sería la Brit Milá, que sería la circuncisión del niño varón. Al igual como en este periodo de tiempo, luego del milenio encontramos otro evento más, que es el descenso de la Nueva Jerusalén, lo cual también vendría en función de una señal de un pacto que Yeshua ha hecho con su pueblo. Él dijo que iría a preparar moradas. ¿Para qué? Para que esta sea la casa que él tiene con la novia con la cual ha hecho pacto. Vemos Jeremías 31:31, donde dice que nuevo pacto hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hasta el versículo 33 nos dice que ese pacto sería la circuncisión del corazón. Y yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo, dice Adonai. Entonces, amados, nosotros a día de hoy podemos decir, pero hermano Javi, yo ya me estoy purificando o yo ya soy puro porque he venido a ser justo a través de Yeshua. Pero el proceso de purificación abarca a todo un pueblo, a todo el pueblo de Israel.
Nosotros encontramos que hasta los últimos días, hasta los días más postreros, porque recordemos que los días postreros los venimos viviendo desde la ascensión de Yeshua en adelante. Eso lo ha enseñado la hermana Lore en las enseñanzas de Apocalipsis también. ¿Y qué es lo que encontramos? Que aún en Apocalipsis 18, ¿verdad? El Eterno le dice a su pueblo que salga de Babilonia, o sea, sal de allí, purifícate, límpiate, ¿verdad? Y eso es un llamado también para nosotros, que nos sigamos purificando, que nos sigamos limpiando. Vamos a ver que los siguientes 3 versículos, del 6 al 8, se nos habla lo siguiente. Al cumplirse los días de su purificación, haya tenido un hijo o una hija, irá a la entrada del tabernáculo de reunión. Presentará al Cohen un cordero de 1 año para holocausto, un palomino o una tórtola para expiación. El sacerdote se los ofrecerá a Adonai y hará expiación por ella, y ella quedará limpia de su flujo de sangre. Entonces, nuevamente, de su flujo, que es el que la mantiene en este estado de tamei, de inmundicia, de impureza. Esta es la Torá para la mujer que dé a luz un hijo o una hija. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces 2 tórtolas o 2 palominos para holocausto y otro para expiación al Cohen. Hará entonces la expiación por ella y quedará limpia. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que se presenta? Un holocausto y una expiación. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban este tipo de ofrendas? La, la de holocausto. Sí, la de holocausto y la de expiación. Bueno, la de holocausto, amados, es la ofrenda de Olá. Era una ofrenda que tenía que consumirse por completo, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que la de expiación era la ofrenda llamada Hatat, que era una ofrenda de pecado. Vamos a comprender que lo que el Eterno quiere luego de este ciclo de impureza, ¿verdad? Es que se pueda presentar una ofrenda de Olá, porque esta es una ascensión que nos acerca al Eterno. O sea, cuando dice y ofrecerá, la palabra allí ofrecerá, una Olá, que es un holocausto, nos indica que se acercará para poder acercarse al Eterno, para poder aproximarse a él. De hecho, es muy gráfico. La Torá siempre dice, y el humo de esta ofrenda subirá como olor grato ante la presencia de Adonai. Entonces, eso también es muy, muy significativo, amados hermanos. Lo que el Eterno quiere, que luego de la impureza, nosotros podamos limpiarnos y que podamos acercarnos a Él. Pero aquí nos encontramos con algo más, que es una ofrenda de expiación, que es una ofrenda de pecado, es una ofrenda de hatat. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál ha sido el pecado? ¿Por qué se debe ofrecer una ofrenda de pecado cuando Adonai ha permitido este acto? Y es un mandamiento que nos multipliquemos, que seamos fructíferos, ¿verdad? Y sobre todo también notar que aquí se nos narra la ofrenda que presentó Miriam junto a Joseph, que es la ofrenda de pobres, ¿verdad? En vez de dar este cordero para Olá, más la tórtola para Hatat, ellos ofrecieron ambos tórtolas o palominos para poder sustituir ese cordero que tenía un más alto costo. Entonces, la primera pregunta de esta noche o para este estudio, amados, es ¿por qué era necesaria una ofrenda de pecado? Cualquiera que guste de levantar la manito, hermanos. No sé si me escuchan bien o estoy perdiendo audio. No, no, Hermano, se escucha bien. para el perdón de los pecados, Así es, mi hermano Josu tiene la manito levantada allí. Hermano Josu,
¡Otsu! Hermano Juan también tiene la manita levantada. Ya, yo leí durante la semana, ¿verdad? Estudiando esta parasha, que, este, que la ofrenda por expiación de pecado podría ser referente a los dolores de parto que tuvo la mujer, ¿no? Y durante, pues, esos dolores pudo haber existido la posibilidad de que, en su dolor, ¿no? Haya experimentado un sufrimiento y pues después de eso, pues puede quedar como en ella de no querer volver a tener hijos o traer una vida a este mundo, pero pues bueno, es como que lo que leí, no estoy seguro en sí, pero bueno. Amén, amén, hermano. Mi hermano Josu, no sé si por ahí ya pudo solucionar. No, es que Josu tenía la mano levantada desde ayer, hermanito. Ah, ok, Desde ok. ayer. Desde hace rato, perdón, desde ayer. Desde hace ratito, perdón. Ah, sí, que como ya he escrito en el chat que no podía hablar. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Y mucho de lo que dice el hermano Juan allí, ¿verdad? Tiene bastante razón. Una de las cosas que nosotros vamos a ver, por qué es necesario una ofrenda de pecado, es porque muchas veces durante el parto, y sobre todo sabemos de que en ese contexto eran partos netamente naturales, nada de cesáreas, como la ciencia lo permite a día de hoy, ¿verdad? Vamos a encontrar que pasaba esto, tal cual como lo decía Juan. Habían pensamientos, ¿verdad? Y Yeshua dice que incluso desde el pensamiento ya muchas veces hemos pecado. Dice que el que comete adulterio por la Torá era condenado por testigos, más el que ya codició en su mente ya ha pecado. Entonces vemos que eso también es un patrón que se repite muchas veces. Aquellos que, aquellos que ya en su mente, ¿verdad? Por el dolor del alumbramiento, al momento de parir o al momento incluso de la concepción, cualquier pensamiento que se pueda cruzar desde el acto marital, desde el acto sexual, también incluye un pecado. Y sabemos de que el pecado trae maldición, no tan solo sobre nosotros, y lo vamos a ver con el contexto de Levítico 13, sino que también a aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, tiene que ver muchísimo con eso. Acá la hermana Denise también me levantó la manito. Yo quería agregar igual que, bueno, cuando le dijo a Eva que iba a concebir con dolor por el pecado que cometió, entonces las mujeres concebimos con mucho dolor. Y por ejemplo, a mí, en mi caso, cuando tuve a Tomasito, yo decía, Señor, ¿por qué me dejaste? Y porque estábamos pasando un momento súper difícil. Y uno como que de la tristeza, del dolor, no sé, me imagino igual cuando nació la madre que murió, ¿cuál fue? Sara, cuando murió, cuando Sara tuvo su bebé y murió, me imagino igual que quizás también pensó cosas, ¿verdad? Porque luego de eso falleció ella. No fue la madre de Benjamin. Esa misma. Entonces, perdón. Pero por eso, que tenemos mucho dolor y a veces, no sé, aparte que el bebé toca la sangre, ¿verdad? De nuestro flujo, y quedar impuro, no sé, es un decir. Esa fue la oportunidad de la hermana Denise. Amén. Javi, Sí, amén. es que me cambié porque la computadora no quería sonar. No, yo Amén. tenía la manito levantada desde hace rato. Era para preguntarte nada más que si una persona, en este caso una mujer con la menstruación puede leer la Biblia. Sí, por supuesto que sí puede leer las escrituras. Ah, no, porque es que me quitaste un peso de encima porque creía que había dicho algo malo por TikTok. Muchas gracias, Abby. Amén. Era Raquel, hermanos, Raquel, no Sara. La hermana Elsie Sí. también tiene la manito levantada. Ay, sí vi ese comentario que le hicieron al hermano Josu, pero yo sí le contesté y dije, ay, lo voy a contestar, a ver. Hermanito, la hermana Denise me acaba de decir todas las palabras, yo le escribía en el grupo. La ofrenda del pecado, ay, aquí las tengo, es la de Hatat, ¿verdad? Entonces, la hermanita Denise lo acaba de decir y lo escribí yo. Dije, a lo mejor es porque
el Eterno le dijo a Eva cuando pecaron que ella iba a parir con dolores de parto, entonces ya sería ese como la ofrenda por el pecado, ¿no? Y al tener al bebé, pues ya iba a ser como la ofrenda, como dice aquí como dice el Hatá, que es por el pecado, entonces ella iba a parir con esa ofrenda el dolor. Entonces, por eso que dijo la hermana Denise, dije, yo también lo acabo de mandar porque como que eso entendí yo también, que al que dé luz Eva será por lo que le dijo el Eterno, que ese se iba a hacer por pecado y esa es la ofrenda del pecado también. Era nada más eso, hermanito. Amén, amén. Mi hermano Alex también tiene la manita levantada ahí. Amén, hermano. Quería hacerlo en forma de pregunta, además de que así solvento mi duda y nos sirve de edificación también a los demás hermanos. Y es la siguiente, hermano. ¿Qué impacto tiene el estado de inmundicia en un hijo del Eterno, en la relación con el Eterno? ¿Hay alguna restricción, etcétera? Cuénteme, hermano. Amén. Bueno, voy a repasarlo rápidamente porque ese va a ser contexto para la paracha que viene, lo que abarca acerca de Vaikra 14 y también el capítulo 15, ¿verdad? Pero para ese contexto en general, donde se vivía dentro de la tierra de Israel, dentro de la tierra de Canaán, que hace mucho referencia el capítulo 14, cuando ya estén en Canaán, decía, no se presenten delante de Adonai inmundos, o sea, no había que presentarse en el tabernáculo, ni tocar nada santo, que eran las cosas que estaban dentro del tabernáculo, porque si nosotros recordamos las parashot de Shemot con respecto al tabernáculo, Moshe ungió esto con aceite santo, ¿ok? Entonces, para ese contexto, la restricción era esa, no ir al tabernáculo de reunión. A día de hoy, ¿en qué nos afecta a nosotros? Nos afecta en un estado que se llama estado de inmundicia ritual. Es decir, quedamos ritualmente inmundos, pero eso es parte de la cotidianidad de la humanidad, por decirlo así, pero nosotros como pueblo de Israel tenemos que hacer una purificación en nuestras vidas. Y eso va porque se asocia a la muerte. Por ejemplo, voy a nombrar dos ejemplos. Primero, la mujer cuando está en menstruación, y segundo, cuando en el acto marital hay emanación de semen, en el caso de los hombres. ¿Qué fue lo que salió de ti? Salió vida. Y hay muchos espermatozoides que murieron. Así como también en el caso de la nidad, hubo un óvulo que no fue fecundado, por lo tanto fue un óvulo que murió. Entonces, ¿por qué pasa eso? Que quedan ritualmente inmundos porque lo que es muerte no puede habitar con vida. Y Adonai es vida. Por eso es necesario que sean lavados, que sean purificados y como la Torá dice, al atardecer quedarán puros nuevamente. Pasarán de un estado de Tamei a Tahor. Entonces, a eso nos vamos a adentrar muchísimo más en la paracha siguiente. Amén, hermano Alex. Amén. Amén. Amén, amados. Entonces sí, todas las respuestas que dieron son muy correctas, amados. Son muy correctas. Y también vamos a agregarle un valor extra a lo que hemos ya señalado. Vamos a ver aquí, ¿por qué hay necesidad de un hatat luego de concebir? Vamos a leer el Tejilín número 51 del versículo 5 al 11. Veamos lo que señala Melech David, ¿verdad? El rey David. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Qué es lo que es la maldad? La transgresión a la Torá, la desobediencia. Y en pecado me concibió mi madre. El pecado, transgresión a la Torá. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría, purificarme con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, habla acerca de ese proceso de purificación, de ser lavado, de pasar, de ya dejar ese estado de inmundicia para ser blanco, que se relaciona con pureza. Hazme oír gozo y alegría. Se recrean los huesos que has abatido.
esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, tu ruach. ¿Verdad? Entonces, una de las posturas con respecto a por qué hay necesidad de un hatat es precisamente lo que se ha señalado. Al momento de la concepción, al momento del parto, al momento de dolores, o de un montón de cosas que incluso pasan las mujeres dentro del embarazo. Hoy día pasa mucho fuera del pueblo de Israel, que cuando la mujer queda embarazada, muchas veces el padre las abandona y quedan en gestación solas, con un montón de tribulaciones, con un montón de cosas que suceden, incluso algunas llegan a tener malos pensamientos en contra de sus bebés, producto de esa situación que el padre ausente ha generado. Entonces hay muchas cosas que suceden durante esas 40 semanas, precisamente, lo cual dura la gestación. Entonces, amados, es allí donde vamos viendo que esa es una de las posturas. Es necesario un hatat debido a pecados que se puedan producir con la boca, por el dolor, por el sufrimiento de dar a luz y también por lo que es, amados, los cruces de pensamiento durante la concepción o el dar a luz. Vamos a ver otra de las posturas también, que es una muy importante. Romanos 5:12, donde hace una analogía a Shaul con respecto a Adán y con respecto a Mashiach. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que sabemos que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, esa naturaleza pecaminosa ha sido transferida a nosotros desde el principio, desde que Adán cometió pecado, ya hubo entonces toda una descendencia pecaminosa, ya se heredó como esa maldad. Por eso la venida de Yeshua dice que seremos transformados, que seremos renovados, ¿verdad? Esa es es como restablecernos a nuestra condición original, para que podamos ser conforme a la semejanza de Elohim y no conforme a la semejanza de Adán. Vamos a darnos cuenta que Bereshit 5, versículo 3, dice que Adán vivió 130 años y él engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Veamos que anteriormente Adonai formó a Adán conforme a su semejanza, conforme a su imagen, ¿verdad? Es decir, que fuera kadosh, que fuera puro, que fuera limpio, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que ya luego del pecado, ahora los hijos de Adán, ¿verdad? Y desde ahí en adelante, la descendencia sería conforme a la semejanza de él, es decir, con una naturaleza ya caída. Y es por esto que nos vamos a dar cuenta, amados, de que por cuanto Adán pecó, todos hemos pecado y la muerte ha entrado a todos nosotros. Pero tenemos una promesa de vida, y esa vida solamente la da Yeshua. Es por eso que nosotros no podemos creer, como en otro tiempo sí lo hacíamos, en la inmortalidad del alma. Es decir, no, el alma es inmortal y se va al infierno o se va al cielo y un montón de cosas más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inmortalidad, la vida eterna, solamente la da Yeshua. Todos nosotros estamos destinados a morir eternamente. Pero creyendo en Yeshua, siendo obedientes a Él, poniendo por obra sus mandamientos, entonces tenemos vida y vida en abundancia. Es lo que nos narran las Escrituras. Es por eso que Yeshua nos expresa algo. Y eso lo que nos expresa es volver a nacer. Muchas veces nosotros hemos dicho, sí, somos nueva criatura. Pero hay una diferencia, y esto es algo que tenemos que comprender, que antes pensábamos que era lo mismo. Pero hay una diferencia entre ser nueva criatura y ser salvo. No es lo mismo, amados. El ser nueva criatura es cuando tú has venido a los pies de Yeshua, has sido transformado, has sido injertado al pueblo de Israel, has venido a entrar a los pactos, a las promesas, a tener vida eterna, ¿verdad? Tú has sido nueva criatura al momento de creer y poner tu emuná en Yeshua. O sea, en creer, confiar y obedecer a Él.
pero el ser salvos es el final del proceso. O sea, el ser nueva criatura es el inicio de tu nueva vida y el ser salvo es hasta donde te lleva a la conclusión para luego ver la resurrección y ser parte de la vida eterna. Entonces, vamos a darnos cuenta de una conversación que Yeshua tuvo nada más y nada menos que con un sabio de la Torá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, no era cualquier persona. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Vamos a darnos cuenta nosotros, amados, que este vino de noche, y aún con toda la sabiduría de la Torá, no le había amanecido. La Torá dice que y los profetas, que les diga conforme a la ley y al tabernáculo y al testimonio, ¿verdad? Que es Yeshua, entonces a este sí le ha amanecido. El que les habla solamente de la ley y no del testimonio, todavía está en tinieblas. El que le habla con respecto al testimonio y no respecto a la ley, también está en tinieblas. O sea, por eso él estaba en noche, porque tenía la Torá, pero le faltaba el testimonio de Yeshua. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nosotros ya nacimos una vez y nacimos en una condición pecaminosa, a semejanza de Adán, ¿verdad? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach HaKodesh no puede entrar en el reino de Elohim. Es por eso que esta parashá tiene tanta conexión con ese octavo día donde desciende la nueva Jerusalén. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nacimos ya una vez en condición pecaminosa, pero ahora hay que nacer de Elohim. ¿Y qué significa eso? Ser una nueva criatura a través de Yeshua. Y una nueva criatura no vive conforme a la vieja criatura. La vieja criatura era a semejanza de ¿quién? De Adán, con una naturaleza caída y pecaminosa. Y se guiaba bajo la ley del pecado, ¿verdad? Pablo dice eso en Romanos capítulo 7, que hay una ley en sus miembros, la ley del pecado. En el capítulo 6 dice: y ya no estaremos bajo esa ley, que es la ley del pecado, ¿verdad? Sino que bajo la gracia, bajo el favor de Elohim, pero el favor de Elohim se extiende por medio de la obediencia a su Torá, por medio de la obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué Noé halló gracia delante del Eterno? Porque era varón sádic, era varón justo, hacía justicia, hacía sedacá. Entonces, para nosotros es necesario nacer de nuevo. Y esto es un contexto que nos tiene que quedar muy marcados a nosotros, amados. Realmente, yo estoy dispuesto a ser nueva criatura. Estoy dispuesto a nacer de nuevo. A apartarme de esa naturaleza pecaminosa, a apartarme de esa semejanza a Adán, a tender hacia el pecado. Y recordemos nosotros un poco con respecto al pecado de Adán, y la parachá pasada estuvimos hablando con respecto a eso. Y el pecado de Adán y Eva fue querer redefinir qué estaba bien y qué estaba mal. Porque ellos ya sabían lo bueno y lo malo, pero ahora querían tener la opción de ellos escoger qué era bueno y qué era malo. Serán como Elohim, fue lo que les dijo la serpiente. Entonces, nosotros tenemos que actuar en un acto de humildad y decir: yo no sé lo que está bien y que está mal. Elohim es el que lo define y yo obedezco a lo que Elohim dice. De eso se trata seguir la Torá, de eso se trata seguir las instrucciones, de ser obediente a lo que el Creador de la vida nos ha concedido. En Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Yeshua, los muchos serán constituidos
justos. Es decir, tenemos que nacer nuevamente de Él para ser a su semejanza, para que pasemos a ser hijos de Elohim. Amén. Entonces es muy necesario que nosotros podamos comprender esto y estar dispuestos a dar ese paso, que no sea simplemente con nuestros labios, amados, sino que sea de voluntad, de corazón, que podamos hacer conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a, no sé si para este punto alguno de ustedes quiera dar algún comentario antes de pasar a lo que es el capítulo 13 del libro de Levítico, donde hablaremos con respecto a la lepra. Amén. Entonces pasamos a la siguiente etapa de la parashot, amados. Vamos a ver de que el libro de Levítico, en el capítulo 13, es un tanto extenso, ¿verdad? Porque se nos habla y se nos coloca en muchísimas situaciones. Nosotros sabemos de que Adonai no dejaría nada a libre interpretación, Adonai no dejaría nada al aire, sino que él detalla muy bien con respecto a sus instrucciones. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, Vaikra capítulo 13. Adonai habló con Moshe y con Aarón y les dijo, cuando alguien tenga alguna hinchazón, erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo y estas parezcan ser llagas de lepra, esa persona será llevada ante el Cohen Aarón o ante alguno de sus hijos, los Cohenim, los sacerdotes. El ex sacerdote examinará la llaga en la piel y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga parece estar más hundida que la piel de la carne, entonces se trata de una llaga de lepra y el sacerdote la examinará y declarará impura a esa persona. Bueno, para este punto espero que estén muy atentos, amados, porque les quiero hacer una pregunta en la cual espero que participen. Y es la siguiente. ¿Por qué la persona debía ser llevada al sacerdote y no al médico? Amén, hermana Lore. Porque la lepra, nos dice la escritura que el Se Eterno... escucha bajito, Lore. Ay, perdón, hermanito. ¿Ahí? Ah, ¿Ya me escuchan? Amén, perdón, hermanos, es que siempre lo bajo. Bueno, no sé explicarlo, hermanito Javi, pero la lepra, nos dicen las escrituras que el Eterno la manda por desobediencia, por pecado. Y me imagino que es por eso que la purificación va directamente con el Cohen, que es el que se encarga de todos esos asuntos. amén. Amén. Muy bien, hermana. Mi hermano Juan y luego mi hermana Arlet. Amén. Según la sabiduría de la Torá, ¿verdad? La lepra lo que marca es pues un estado de, pues también de impureza, ¿no? Dice que se tiene que apartar de más adelante los versículos el que recibe esta condición. Y bueno, dentro de la sabiduría de la Torá se entiende que el estado físico que nosotros llegamos a percibir, ¿verdad? Con nuestros ojos, es el estado del alma, el estado en el que se encuentra nuestra alma. Entonces, es el reflejo, pues, lo que es de afuera es el reflejo de lo que llevamos dentro de nosotros, como comenta pues la hermana Lore, ¿verdad? O la hermana que comentó aquí, señales, pues símbolos de pecado, la hermana de Yanira. Y pues lo podemos observar en Éxodo, ¿verdad? Cuando leímos que Miriam habló pues mal, a Miriam y Aarón, ¿verdad? Hablaron mal de Moisés y pues murmuraron, ¿verdad? Murmuraron mal de Moisés y pues el Eterno los castigó con lepra, ¿verdad? A Miriam, por esa lengua que pues que no la pudo dominar, controlar. Por eso los proverbios igual nos hablan mucho acerca de cómo debemos conducir nuestros labios. Amén. Amén, hermano. Excelente comentario. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Arlet Fuentes. Bueno, shalom para todos, amados. Bueno, es algo cortico. ¿Sí se me escucha bien? Amén.
Yo pienso que la lepra era como una maldición, o sea, era algo espiritual, que los médicos, como a tratarse de algo espiritual, no podían resolverlo. Y por eso lo llevaban como que a los sacerdotes, ¿no? No sé, mi parecer, no sé. Amén, amén, muy bien. Sí, era una maldición. Debes entender por maldición, consecuencia por desobedecer. Amén. Excelente. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Pili. Hermana Pili. Creo que no se le escucha, hermana, el micrófono. ¿Me No se le escuchan? escucha, hermana. Ahora, Ahora sí. ahora se le escucha, sí. No, Bueno, ahora sí. comentaba mi esposo aquí en la casa que tal vez por eso Yeshua limpiaba a los leprosos porque era como un símbolo de que Él es el único que nos puede limpiar como del pecado. ¿Sí me escuchó, hermanito Javi? No, hermana, se le escucha muy bajito o ya se le deja de escuchar. ¿Ahí me escuchan? Ahora le escucho. Bueno, es que decía, ¿me escuchan todos? Amén, hermana. Amén. Decía mi esposo, comentaba mi esposo que por eso Yeshua, bueno, quizás por eso Yeshua limpiaba a los leprosos porque era como un símbolo de que solamente Él podía limpiarnos del pecado. No sé si esté eso en lo correcto. Amén, amén, amén tiene mucha relación porque recordemos que luego Yeshua sería nuestro Cohen Gadol. Tiene relación con lo que vamos a ver a continuación también, amados. Muchas gracias a todos por sus respuestas y sus aportes a la pregunta. Y bueno, nosotros cuando somos más observadores de los pasajes de las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que una historia dentro de la Torá o ordenanzas pueden tomar un giro totalmente drástico en cuanto a la comprensión de lo que se está diciendo. Por ejemplo, vamos a ver que en todos estos versículos, si uno luego hace una doble lectura y analiza, uno va a decir, pero en todos estos versículos no hay ninguna solución para el leproso. No hay un tratamiento, nada de eso, sino que simplemente, si es inmundo, se aparta, si está limpio, se sigue congregando con los demás santos, con los demás del pueblo. Entonces, vamos a darnos cuenta de que esto es netamente por algo espiritual, más no por algo físico. O sea, la lepra claramente sí estaba representada en el cuerpo, pero la solución para esto no era con un tratamiento físico, sino con un tratamiento espiritual. Entonces vamos a ver lo siguiente. Jeremías 17:10 dice, yo Adonai escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Apocalipsis 2:23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yeshua, nuestro Cohen Hagadol, es quien examina nuestros corazones, quien examina nuestra voluntad, así como ellos tenían que presentarse delante del Eterno para poder ser examinados y declarados puros o inmundos, limpios o inmundos, ¿verdad? Entonces, esa es la gran relación. Solamente habrán dos opciones, o eres Taor, limpio, o eres Tamei, inmundo. Así que, comprendiendo esto, vamos a adentrarnos a las diferentes situaciones que se van a dar con los leprosos. No las vamos a analizar todas, ¿ok? Porque son muchísimas, pero sí vamos a analizar casos puntuales que se dan en esta paracha, los diferentes escenarios. Dice, del versículo 4 al 8, si en la piel de su cuerpo aparece una mancha blanca
pero esta no parece estar más hundida que la piel, ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el Cohen encerrará a la persona llegada durante 7 días. Al séptimo día, el Cohen lo examinará. Si la llaga mantiene el mismo aspecto, no se ha extendido por la piel. El Cohen volverá a encerrarlo 7 días más. Al séptimo día, el Cohen volverá a examinarlo. Si la llaga se ve más oscura, no se ha extendido por la piel, el Cohen lavará sus vestidos y lo declarará puro. Se trataba de una erupción. ¿Ok? Luego dice, si después de haberse mostrado al Cohen para que lo declarara puro, la erupción en la piel se extiende, esa persona deberá mostrarse al Cohen una vez más. Si al examinarlo, el Cohen ve que la erupción se ha extendido por la piel, declarará impura a esa persona. Se trata de lepra. Recordemos de que la lepra también fue una de las cosas con las cuales azotó el Eterno a los egipcios. Y también se habla de lepra con respecto a aquellos que han recibido la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver, amados, que en este contexto se nos va a hablar con respecto a cómo nos presentamos delante del Eterno nosotros. Sabemos de que Él vendrá a buscar una novia sin mancha y sin arruga. Y cuando dice sin mancha y sin arruga, es sin manchas y sin arrugas. Pero ¿qué pasa si hay una pequeña mancha? Aparece una mancha en la piel, dice el texto allí. ¿Qué es lo que sucede? Que puede haber una mancha. Y esa mancha solamente el que la puede limpiar, el que la puede sanar, como bien decía la hermana Pili, es Yeshua. No se sana por nuestras obras. Pero es nuestro deber que esa mancha no se extienda. Que a pesar de que pasen los días, que esa mancha no se haya extendido, no se siga agarrando profundidad, no siga extendiéndose por nuestra piel. Vale decir, si nosotros tenemos un pecado en nuestra vida, si nosotros tenemos una mancha en nuestros vestuarios, esa mancha no debe seguir extendiéndose por nuestro cuerpo espiritualmente hablando, sino que esa mancha tiene que ser lavada y sanada por Yeshua. Podemos ver que tan solo una mancha nos puede declarar impuros. Depende de nosotros que esa mancha no se extienda y que torne el color de la piel para ser declarados puros, para que seamos declarados puros. Pero la palabra nos dice que después de haberse mostrado al sacerdote, ¿verdad? Después de haber sido declarado limpio, de haber sido declarado tahor, puro, la mancha vuelve a aparecer y se vuelve a extender por la piel, debe mostrarse una vez más al sacerdote, el cual lo examinará y declarará a esta persona impura. Entonces nosotros, siendo una vez puros, nos volvemos a ensuciar, entonces seremos examinados y declarados como tamei, como impuros. Nosotros vemos que muchas veces los apóstoles hablan con respecto a esto. Y hay proverbios que dicen donde el perro vuelve al vómito, ¿verdad? El cerdo a revolcarse en el lodo. Se trata de eso, que una vez que hemos sido lavados, una vez que hemos sido limpios por Yeshua, no podemos volver a presentarnos con manchas. Eso dependerá de nosotros, que las manchas no sigan expandiéndose por nuestro cuerpo y que contaminen nuestras vestiduras. Entre los otros escenarios, amados, vamos a ver, cuando alguien tenga una llaga de lepra, deberá ser llevado al Cohen. Este lo examinará y si aparece en la piel un tumor blanco que haya hecho cambiar el color del pelo y además se puede ver el color de la carne viva, se trata de lepra crónica en la piel de su cuerpo. Entonces el sacerdote lo declarará inmundo y no tendrá que encerrarlo porque es impuro. Y esa es una referencia a una mente reprobada. Es decir, cuando ya presentas tumor, cuando ya tu lepra es crónica, ¿qué es algo crónico? Es algo que te acompañará toda la vida, es algo que no, de lo cual no vas a ser sanado. Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, yo tengo asma crónica, que va a tener este problema respiratorio por toda su vida. Ya será un evento que muchas veces se va a repetir. ¿Qué es lo que sucede? Va a tener asma para siempre, no va a ser sanado de eso. Acá también la Torá nos hace esa referencia. Y que allí aparezca un tumor es algo
muy significativo con respecto a lo que la Torá dice. Se trata de lepra crónica, de un estado de inmundicia para siempre. Es decir, es una persona que ya está en una mente reprobada, que por más que quiera buscar purificarse, no lo va a conseguir, porque ya ha asimilado sus pecados, ya ha asimilado su forma de ser, y eso no lo quiere cambiar. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el libro de Deuteronomio con respecto a los tumores. Es una de las consecuencias de desobedecer. Dice, te herirá Adonai con los furúnculos de Egipto, y con tumores, y sarna, y comezón, de los que no podrás ser sanado. Es decir, será una lepra crónica, y estos ya no tienen que ser encerrados, porque su estado de impureza los acompañará para siempre. Vamos a ver más adelante que el lugar que está destinado para los que tengan esta lepra crónica, ¿verdad? No es dentro del campamento. Vi por allí que hubieron unas manitas levantadas, así que vamos a darle la oportunidad primero a la hermana Lore, que creo que fue quien levantó la mano, y luego la hermana Pili. Amén, hermanito. Lo que pasa es que mientras hablaba, haga de cuenta que ya, como que yo solita me contesté. Lo que pasa es que le iba a preguntar más bien, hermanito, shalom, hermanitos. Es que dice tumor, me recordó justamente las personas que sufren cáncer, pero no todas son mentes reprobadas. Muchas veces son consecuencias, pues, tal vez sí, de desobediencia que tuvimos en nuestra vida pasada. Cuando he conocido a muy poquitas personas con cáncer, pero una de ellas me platicó que ella no podía soltar un odio que tenía contra un familiar suyo. Y eso, pues sabemos que eso es rebeldía, porque si bien es cierto, siente ese sentimiento, pero pues el Eterno nos ordena perdonar. Entonces, por eso era mi pregunta, que si será lo mismo, hermanito, tumor a cáncer, o ya eso es totalmente diferente. No se le escucha, hermanito. Tiene su micrófono apagado. Bueno, a día de hoy podemos conocer que hay tumores que son benignos o que son malignos, pero si tomamos el contexto de Levítico 28, habla acerca de las maldiciones que al pueblo sobrevendrían por no obedecer. Y cuando avanzamos más hacia el capítulo 30 dice, y entonces estarán allí entre las naciones y los habrá alcanzado la bendición y la maldición. O sea, la bendición por cuanto lo que obedeciste a la Torá, y muchas veces sin saber que eso era de la Torá, como lo explica el apóstol Pablo, Rab Shaul, en Romanos 2, ¿verdad? Donde dice que los gentiles hacen lo de la Torá sin saber qué es la Torá. Y también las consecuencias, la desobediencia, las maldiciones. Y es por eso que hoy día vemos que hay muchísimos que han sido alcanzados por tumores, por el cáncer, por las enfermedades. Una enfermedad es signo de maldición. Entonces es aquí donde muchos dicen y se preguntan, ¿por qué yo veo al asesino que prospera? ¿Por qué yo veo que tal persona tiene salud, tiene riqueza y es una persona mala? ¿Por qué no vienen estas maldiciones sobre él? Y yo apenas hago algo o me desvío un poquito a diestra, me desvío un poquito a siniestra, ya comienzo a ver las consecuencias sobre mi vida. Y la respuesta a eso es porque el Eterno nos ha apartado como pueblo. Y hay muchos que son pueblo y no lo saben. Por ejemplo, voy a colocarme a mí de ejemplo, ¿verdad? Para esto. Yo viví una vida lejos de lo que era la Torá, lejos de obedecer, pero el Eterno me tenía predestinado para este tiempo ser de su pueblo. Y yo no guardaba sus mandamientos, no guardaba sus estatutos, no ponía por obra su Torá. Y bueno, y una de las consecuencias por eso, cuando el pueblo ya estuviera esparcido por las naciones, sería que incluso el fruto de su vientre traería consecuencias, los tumores precisamente, y en lo personal yo me había enfrentado a esas dos situaciones, una con mi madre, ¿verdad? Que muchos saben que falleció de cáncer, y otra con lo que sucedió con mi primogénito, ¿verdad? Que tuvo complicaciones al nacer. Entonces, esas son consecuencias que se ven reflejadas en nuestra vida. ¿Habla de una mente reprobada? Por supuesto que no, pero cuando la lepra, por ejemplo, se ha esparcido todo el cuerpo, es decir, tu estado de inmundicia ya es tal que, ¿qué es lo que es la lepra? La consecuencia del pecado. Es ese estado de tu alma, cómo se encuentra tu alma delante del Eterno, totalmente pecaminosa, que ya te cubrió de pies a cabezas.
Entonces, esa es una conciencia cauterizada, es una mente reprobada que ya no va a cambiar. Entonces, esa es como la diferencia. No sé si hermana Lore lo logró comprender desde ese punto de vista. Amén, hermanito. Sí, 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 amén. Por eso había bajado mi manita porque sí, le digo como que esa parte que dije, bueno, sí, creo que es claramente la diferencia. Y bueno, mi otro comentario me espero, hermanito, porque creo que va a hablar, ¿no? De la lepra en las cosas también. Sí. Ah, me espero, me espero. Shalom, hermanitos. Amén, amén. Mi hermana Pili y luego el hermano Juan. Sí, hermano, casi era lo mismo que preguntó la hermana Lore, nada más que yo tengo, bueno, ahora me surgió la duda de si un tumor, eso es como en la palabra como sinónimo de lepra. O sea, cualquier tumor, ¿no? Por ejemplo, esto nunca se los he contado, pero yo todavía hace un año atrás tenía, y digo tenía porque ya no lo tenía un tumor en el cuello, exactamente en el músculo algo así, escleidomastoideo, algo así se llama el músculo de esta parte del cuello. Entonces, pues yo fui al doctor y todo, pero se atravesaron muchas cosas, el terremoto que hubo aquí en México, ya no me pudieron atender, yo pues por miedo también ya no seguí, fueron muchas cosas, ¿no? Pero después que me dio lo del COVID, pues este tumor se empezó a desaparecer. Lo que me habían dicho a mí que era un tumor benigno, un hemangioma, que era como una bolsa de sangre, y como un saquito que se había hecho grande y se había llenado de sangre. Pues les comento, se me desapareció, ya no lo tengo, duré como muchos años, yo creo que fácil, duré como unos 6 años con este tumor. Entonces, por eso más que nada también me surgía esta duda, ¿no? Si todos los tumores son como, conforme a la palabra, sinónimo de lepra. Ahí sí tenía apagado el micrófono. Amén, hermana, le comprendí ya. Me costó un poquito porque se escucha muy, muy bajito, pero le pude Ay, escuchar. perdóname. No, no se preocupe, amada. Pero bueno, si son sinónimos o no son sinónimos, lo podemos ver a través de las escrituras. Acá, por ejemplo, en este pasaje que estamos viendo, del 9 al 11, se nos habla de dos fases, una fase previa y otra que viene después. Primero es si aparece en la piel un tumor, ¿verdad? Y sabemos de que el tumor es consecuencia de desobedecer a la Torá, según lo que nos dice Deuteronomio 28. Pero luego nos dice, y además se puede ver en la carne viva, y se trata de lepra crónica en la piel de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que es una lepra crónica? Es ya un estado de inmundicia perpetua, por ejemplo. Y nosotros vamos a ver que hay un ejemplo de alguien que estaba constantemente en estado de inmundicia en las escrituras. Y esa persona es la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Que estaba en este estado de inmundicia, alejada de la presencia de Eterno porque no se podía dirigir hacia el santuario al estar siempre en estado de inmundicia. Pero también vemos que en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, hay una profecía que habla con respecto a Yeshua. Dice de que nacerá el sol de justicia y traerá sanidad en sus alas. Y la palabra alas es la palabra kanaf, que también vemos que hace una relación a los tzitzit. Y precisamente lo que la mujer de flujo de sangre, aferrándose a esa promesa mesiánica, lo que toca de Yeshua en el borde de su manto son los tzitzit, los cuales a su vez representan los mandamientos. ¿Cuál es la sanidad que Yeshua trae a las naciones? Esa sanidad que Yeshua trae a las naciones es conforme a la obediencia de los mandamientos. Hay desobediencia, vendrán enfermedades, malas situaciones económicas, vendrán un montón de consecuencias que son malas hacia nosotros, tal cual como lo narra en el libro de Deuteronomio 28. Pero si nosotros nos apegamos a esa sanidad que Yeshua nos ofrece, que es conforme a la obediencia, habrá salud, habrá vida, habrá prosperidad, ¿verdad? Y un montón de cosas más que son revertidas. Entonces,
sí los podríamos considerar como una especie de sinónimo bajo el contexto de que ambos son consecuencias del pecado, de la transgresión a la Torá. Y ese pecado muchas veces es voluntarioso o también es por ignorancia. Por eso que el pueblo es destruido por la falta de conocimiento, por haber desechado la ley. Y esa consecuencia la hemos vivido todos nosotros hasta el día que, ¡pum!, se nos abren los ojos, el despertar de Efraín se hace vida en nosotros y hemos podido ser partícipe de lo mismo que fue partícipe la mujer de flujo de sangre. Tomar esos tzitzit, dice Zacarías 8:23, que en aquellos días 10 naciones o hombres, no recuerdo muy bien, se aferrarían del borde del manto de un judío, que es Yeshua, ¿verdad? Así nosotros hoy día nos aferramos y esa sanidad que trae en sus alas, en su tzitziyot, recae sobre nuestras vidas a través de la obediencia a sus mandamientos. Amén. Amén, hermanito. Pues sí, Amén, amén. le comento que sí, pues ese tumor me desapareció y pues fue aproximadamente como, yo creo que un año que ya no lo tengo, ya no, por más que trato de sentirlo, ya no lo tengo. Entonces, yo estoy segura que pues es parte de que hemos cambiado muchas formas que teníamos anteriormente pues en nuestra vida, ¿verdad? Porque sí fue algo que, aunque me dijeron que no era maligno, en su momento pues era algo que la verdad me atormentaba muchísimo. Entonces, pues ya no está, ¿no? Pero sí, hermano Javi, tenía esa duda. Muchísimas gracias. Amén, hermana, y gloria a Donai por eso también. Vamos a darle la oportunidad al hermano Juan. Amén. Hermano Javi, yo en la semana estuve estudiando igual esta parasha y me encontré con esto, con que la zarat en sí no es lepra como mayormente se traduce en la Biblia, ¿verdad? Que el zarat en el hebreo tiene distintos equivalentes, bueno, como todas las palabras, ¿no? En hebreo, tiene equivalentes que pues no se encuentra a lo mejor una traducción, pero que se asimila. Y que la zarat, lo que se tradujo como lepra, también hace referencia o es conocida por lo que es la leucodermia o el vitiligo, cuando eso ya afecta a la piel de la persona. Y también se utiliza esta palabra porque la zarat también puede afectar a los objetos como, pues a las cosas, ¿no? Después dice esta parasha, ahorita vamos a ver más, o creo que es en otra parasha, cuando habla de que aparece el moho en las casas, ¿verdad? O en la ropa. Aquí va a haber, aquí también viene de la ropa, pero eso, entonces, eh, voy a estar investigando más para ver si es eso a lo que hace referencia en sí la palabra Sarat, porque puede hacer referencia a muchas cosas y la parasha específica, ¿no? Que la describe como hinchazón, ¿verdad? Inflamación, aquí también crónica en la piel, y también nos dice de que la piel, de que donde sale la lepra, si salen los pelos blancos, ¿verdad? Se cambia el color del pelo, pues es lepra. Pero bueno, voy a seguir investigando más y no sé si ustedes han visto algo referente a eso también, o qué opinan, bueno, qué es lo que ustedes pueden observar de lo que es el vitiligo y todo eso. Amén, sí, yo también vi con respecto a eso, con respecto al vitiligo, ¿verdad? Que se produce por una condición más genética, ¿verdad? Y debido a también a lo que se produce en las células. Así también podemos ver de que las células de la piel se ven infectadas por una bacteria, lo que produce la lepra, como la conocemos hoy, que es gran verdad eso, de que hay una diferencia entre la palabra hebrea de lepra y la lepra que conocemos hoy, que es producida por una bacteria. Pero con respecto al vitiligo, no lo podría a ciencia cierta afirmar, ¿verdad? Entonces,
lo que nosotros podemos ver es más o menos lo que la palabra nos dice con respecto a eso. Por ejemplo, cuando se nos habla de los tumores, ¿verdad? En este contexto de Levítico 13, donde se habla de la lepra, también se habla de lo que pasó en Egipto. Dice, te herirá Adonai con furúnculos de Egipto, tumores, sarna, comezón. Entonces podemos identificar que más o menos la lepra que se podía presentar podía ir en esa directriz, en esa perspectiva, haciendo nexo entre estos dos contextos de la Torá. Pero con respecto a lo que podemos ver en el vitiligo, a ciencia cierta habría que escudriñarlo un poquito más y poder sacar conclusiones con respecto a lo que la Torá nos dice y esa condición, hermano. Amén. Amén. Ahí lo revisamos en la semana. Amén. Gracias, hermano. Amén, amado. Amén. Vamos a ver entonces, hermanos, otro de los escenarios. Y dice, pero si la lepra brota y se extiende por toda la piel, de tal modo que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre de pies a cabeza toda la piel del llagado, entonces el sacerdote lo examinará. Y si la lepra ha cubierto todo el cuerpo del llagado, lo declarará limpio, pues toda la lepra se ha vuelto blanca y él es limpio. O sea, el estado de inmundicia de Tamei, ¿verdad? Se va a asociar a cuando hay carne viva, cuando hay heridas vivas, cuando hay sangramiento, porque son células que están muriendo. Pero acá esta lepra que ya se había extendido por todo el cuerpo, ¿verdad? Donde hay muchos casos que fueron así en las escrituras, estos pueden aún ser sanados. Pueden aún ser sanados y volverse blancos. Y esta es una referencia que hace Isaías en el primer capítulo de las escrituras. En el versículo 19 y 20 se dice lo siguiente: venid ahora y razonemos, dice Adonai. Aunque vuestros pecados sean como la grana, ¿verdad? Rojos, como una herida viva, aunque sean rojos, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca de Adonai ha hablado. O sea, hace nuevamente la distinción entre estos dos estados, de limpio o impuro, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el destino para los que se limpian, para los que sean lavados a través de la sangre de Yeshua? Ellos entonces son los que obedecieren y comerán de lo mejor de la tierra. Yeshua dijo, los humildes heredarán la tierra. ¿Quiénes son los humildes? Yeshua se hizo humilde obedeciendo hasta la muerte. Ellos son humildes, los que obedecen hasta el fin serán salvos, como dijo Yeshua en Mateo capítulo 24. Entonces vamos a darnos cuenta que el contraste para aquellos que perseveren en este estado de inmundicia, en su lepra crónica, ¿verdad? Será que serán devorados por la espada, serán por la espada traspasados. ¿Quién vendrá con vara de hierro? ¿Quién vendrá con espada? Será Yeshua Hamashiach, como lo dice el libro de Revelaciones. Entonces es allí donde vamos conectando todos y cada uno de esos versículos, amados. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la consecuencia de ser tamei, de estar en este estado de inmundicia? Dice la palabra lo siguiente: la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro, vivirá solo y fuera del campamento. Hablábamos con referente a cómo tendría que vestirse. O sea, se vestiría de inmundicia, se vestiría de andrajos. O sea, no sería una vestidura acorde a las vestiduras de la novia, que son vestiduras de lino fino, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces nos vamos a darnos cuenta, amados, que no cumpliría una persona en estado de tamén, en estado de inmundicia, con lo que debe ser la novia de Mashiach. Una novia que tiene un vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Y vamos ya a llegar al punto de las vestiduras. Entonces dice que el lugar de esta persona sería fuera del campamento. ¿Por qué? Porque tendría la cabeza descubierta. Pablo también hace referencia a esto y dice de que
La cabeza de toda mujer es el varón, y la cabeza de todo varón es el Mashiach, o sea, el Mashiach en nuestra autoridad. Y cuando nosotros estamos en un estado de impureza, significa que somos desobedientes a la Torá, que somos desobedientes a los mandamientos. Y eso, ¿a qué nos lleva? A una afrenta con el Eterno. Es decir, estamos rebelándonos contra Él, rebelándonos contra quién es nuestra cabeza. Por eso el que está en estado de Tamei, ¿verdad? En esta impureza pecaminosa, que es totalmente diferente a la impureza ritual, ¿verdad? Que lo vamos a hablar la próxima paracha. Ellos están descubriendo su cabeza, es decir, se están rebelando contra Mashiach, que es la cabeza de la asamblea, la cabeza de Israel. Entonces, en lugar de ellos, por estar afrentando a su cabeza, Yeshua, la cabeza de Israel, el lugar es fuera del campamento. O sea, no puede estar dentro del campamento de Israel. ¿Qué nos dice la palabra con respecto al campamento de Israel? Nosotros vamos a ver que el tabernáculo estaba al medio, alrededor estaban los diferentes hijos de Leví, ¿verdad? Gerson, Merari, Coat, Moshe y Aarón, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste, habían 3 tribus. Y con referente a esto, nos habla muchísimo de lo que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:12 dice que esta santa ciudad tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Es decir, era el patrón de la formación del campamento de Israel. Vale decir, aquellos que perseveren con una mente reprobada, aquellos que perseveren en el pecado, aquellos que ya han sido limpios y se vuelven a ensuciar, todos ellos, su lugar es fuera del campamento y ellos no estarán en la Nueva Jerusalén. Si nosotros vemos el capítulo 22 de Apocalipsis, nos dice que aquellos que tendrán derechos a entrar por la santa ciudad, a caminar por la santa ciudad, son aquellos que guarden los mandamientos. Son aquellos que hayan guardado los mandamientos del Eterno y tengan la fe puesta en Yeshua. Dice Mateo 22:10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Por eso las vestiduras del Tamei, andrajos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, y entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener nuestras vestiduras acordes a la novia de Mashiach? A través de obras justas. Recordemos que uno de los elementos para poder construir el tabernáculo fue el lino fino, el cual representa obras de santidad. ¿Bien? Entonces, amados, vamos a llegar a lo que es la lepra en el vestuario. Ya vamos terminando. Dice, si aparece plaga de lepra en algún vestido de lana o de lino, o en alguna urdimbre, o trama de lino o de lana, o en algún objeto de cuero, en un vestido o en cuero, o en undirme, o en trama, o en cualquier otro objeto de cuero, y la plaga es verdosa o rojiza, se trata de plaga de lepra y el sacerdote deberá examinarla. Eso es a lo que hacía referencia también el hermano Juan, ¿verdad? Sabemos de que a la ropa no le va a dar lepra como sí, sino que la palabra lepra en el contexto hebreo se ha utilizado para muchísimas ocasiones. Y entre esas podemos ver el moho, el hongo, ¿verdad? Que es precisamente lo que le entraría a la ropa, ¿verdad? A la ropa de aquellos que están en actitudes pecaminosas. Entonces vemos que esa condición se extiende más allá. Pero hay un segundo factor que es todavía más preocupante, amados, que es nuestra casa. Y para esto también tenemos que adentrarnos un poquito
a lo que es Levítico 14, a lo que va a hablar la próxima paracha. Vamos a leer tan solo 4 versículos de allí. Dice, cuando ya haya entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, y examinará la plaga, y se vinieren manchas en las paredes de las casas, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Porque esa lepra ya se extiende no tan solo al que está en pecado, sino que también a su ropa y ahora también a su casa. ¿Por qué sucede ese estado de impureza, ese estado de inmundicia? Nosotros tenemos que entender que cada pecado que cometemos, que cada mala decisión, que cada transgresión hacia los mandamientos de Adonai, no tan solo nos repercutirá a nosotros, sino también a los que están en nuestra casa. Cada consecuencia repercutirá sobre el resto. Y es por eso que nosotros tenemos que comprenderlo, que una vez que somos pueblo del Eterno, ya no podemos vivir de una forma deliberada, sino que tenemos que vivir de una forma en obediencia a la Torá, en obediencia a los mandamientos, para que no seamos declarados también, que tengamos que estar fuera del campamento y ir gritando por nuestros propios labios que somos inmundos, porque hemos descubierto nuestra cabeza rebelándonos contra Yeshua. Recuerden, Yeshua dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Finalmente, hermanos, vamos a repasar un poquito con respecto a cómo Yeshua sanó a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Yeshua pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Yeshua, Mashiach, ten compasión de nosotros. Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Nosotros muchas veces hemos escuchado que Yeshua no cumplió la Torá, que él no guardó la Torá, como en muchas iglesias se predica. Aquí estamos viendo a Yeshua diciéndoles a ellos que guarden la Torá, diciéndoles a ellos que cumplan con la Torá, que cumplan con ir a presentarse delante de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban en este estado de inmundicia. Entonces vamos a ver, dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios, pasaron de un estado de Tamei a un estado de Tahor. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Elohim a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Yeshua y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. O sea, esta es una gran señal de este pasaje. Está hablando de 10 que representan a las 10 tribus de la casa de Israel. Yeshua, ¿por dónde pasaba? Samaria, la capital de la casa de Israel. Y uno de ellos volvió siendo samaritano. ¿Y qué dijo? Vamos a ver. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Le dijo Yeshua. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Elohim, excepto este extranjero. Recordemos que desde que Elohim se divorció de la casa de Israel, ellos habían pasado a ser extranjeros. Entonces Yeshua le dice, levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe te ha sanado, tu emuná. El creer, confiar y obedecer. Entonces, esto es maravilloso, porque si bien es cierto, Yeshua ha venido, y como veíamos ayer, para salvar a muchos, ¿verdad? No a todos, sino que a muchos, ha traído sanidad en sus alas para aquellos que esperan en él. Ha venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, más la palabra nos dice que solamente uno se devolvió a bendecir el nombre del Eterno. Pablo también habla con respecto a esto, citando a Isaías. Dice, Yeshaya también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. De estos 10 hombres, ¿cuántos volvieron? Un diezmo, solamente uno, un remanente que sería salvo.
Entonces, amados, hoy día nosotros tenemos que hacer esta reflexión y preguntarnos en qué estado nos presentaremos nosotros delante del Eterno. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados por Yeshua, y ahora nuestra responsabilidad mantenernos en ese estado de limpieza, mantenernos en ese estado Kadosh, santo, en ese estado en el cual nosotros podamos seguir perseverando hasta el fin en obediencia a los mandamientos y no entrar en ese estado de inmundicia, que el único lugar que nos esperará es fuera del campamento de los santos de Israel. Amén. Así que vamos a darle ahora la oportunidad a la hermana Teresa y luego nuevamente el hermano Juan. Ahí sí. Ahí sí, ¿se escucha? Amén, hermanita, amén. El hermano Javi, no. Escucha, amén. Era referente a lo anterior, hermano Javi, donde dice que si uno hace las cosas mal, le afecta igual a la familia. En este caso quería consultar si era al revés. Si en este caso yo guardo Torá y trato de respetar el Shabbat y hacer lo que le agrada al Eterno, en este caso igual yo estoy como solita en mi casa. Si también eso, el Eterno en este caso sería bendecir a mi familia completa. No le escucho, hermano. Sí, tenía el micrófono apagado. Vamos a graficarlo en dos situaciones. La primera, y sucediendo en este contexto, ¿verdad? Cuando vivimos con personas que no guardan Torá, si acaso los actos de ellos puedan repercutir sobre nuestras vidas, al ellos no guardar la Torá, nosotros hemos venido a ser pueblo del Eterno. Por lo tanto, aquel que ya conoció a Yeshua, que conoció la Torá, ahora la transgrede, entonces lógicamente vendrán maldiciones sobre su vida y que también podrán afectar sobre su casa, porque ya hay un conocimiento previo. O sea, antes de que hayamos conocido, sí venían maldiciones, pero cuando nosotros conocemos, hay una mayor responsabilidad todavía. Entonces, aquellos que aún no han guardado los mandamientos, sí pueden venir maldiciones sobre el hogar a causa del desconocimiento de la Torá, pero la responsabilidad no es tan alta como el que sí conoce acerca de los mandamientos y los transgrede igual. Y con respecto a hacer bendición por guardar los mandamientos, o sea, una persona que está dentro de una casa en la cual no se guarda la Torá ya es una fuente de bendición dentro de ella. ¿Desde qué punto? Que el Eterno toma muchas consideraciones que afectan a nuestra vida y como afectan a nuestra vida también a nuestro entorno porque somos obedientes, porque somos sus hijos. Por ejemplo, vamos a ver cuando estaban en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad? ¿Cuál era la apelación de Abraham? Decía, pero si allí hubieran 50 justos, 40 justos, Adonai dice, yo no los destruiría, ¿verdad? Si tan solo hubieran justos allí. Lo mismo pasa con nuestros hogares muchas veces. Nosotros somos encargados de poder llevar esa salvación a nuestra casa. Tenemos el ejemplo del carcelero, ¿verdad? Donde le dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué sucedió? Que luego fueron hasta la casa de él y el evangelio del reino, ¿verdad? El poder volverse a Yeshua en obediencia, llegó a su casa y todos se convirtieron. Y esa es la bendición que nosotros tenemos que derramar hacia los costados, hacia nuestro alrededor. El poder, con nuestro ejemplo, primeramente, predicar que si hay un cambio en nuestras vidas, que si estamos actuando de una manera conforme a la voluntad del Eterno y que ellos quieran venir a ser parte de eso. Entonces, por supuesto, por ejemplo, si el hermano Juan, él es el único que guarda la Torá en su casa, Elohim le bendecirá porque la Torá está sujeta a bendición, está sujeto a que Elohim te prosperará también, así lo dicen las escrituras, ¿verdad? Y por ende, esa bendición se derrama sobre su familia, porque si él está bendecido, también bendecirá a los que están en su casa junto con él. Así que sí, podríamos decir que a la inversa, aquel que es obediente sí trae bendición a su casa. De hecho, ya el guardar Torah es una bendición dentro de un hogar porque es un hogar el cual el Eterno comienza a considerar, comienza a verlo con ojos distintos.
Por ejemplo, si yo en mi casa fuera el único que guardaría la Torá, el Eterno al cuidarme a mí ya es una bendición sobre mi hijo, porque está teniendo un padre presente. O si me da trabajo, ¿verdad? Ya es una bendición del Eterno, porque con ese trabajo sustento a mi familia. Y todavía más cuando esa bendición la pasamos al plano espiritual, que es que ellos puedan conocer a Yeshua tal cual es y venir a ser salvos y a practicar también sus mandamientos. Así que sí, como hay maldición, también hay bendición. Muchas Amén, gracias, hermano amén. Juan. Amén. Amén. Por ahí también vemos que Shaul dice que la mujer santifica al marido. Entonces también podemos ver esa cierta directriz que nos aporta Rab Shaul. Amén, hermana. Amén. Vamos a darle entonces la oportunidad ahora a la hermana Elsie. Creo que el hermano Juan ya bajó la manito, ¿verdad? Ya. Ya, sí, el hermano Juan se puede. ¿O? Creo que bajó la manito Juan. No sé si... Ah, ok. Es que Adelante, creo que hermano. yo no la... Ah, no, la hermana. Ah, no, hermanito, pues usted primero si quiere, yo lo espero. No, es que yo no, yo me di cuenta que no la había bajado la Ah, le manita. quedó levantada de Ah. delante. Sí. Ah, ya. Ok. Hermanito, dos cosas. La primera, entonces, para que me quede claro, para yo después, si quiero como explicarle a mi mamá y eso, porque ya como últimamente como que quiere escuchar y empezó a leer también la palabra. Ya me dijo en la mañana que empezó a leer Génesis. Bueno, más bien a escuchar la palabra. Y y pues eso me da gozo porque yo, pues hay que pedir siempre por la familia y el Señor es bueno y él nos ayuda. Entonces ella empezó a leer y a veces me pregunta cosas y pues para yo explicarle, ¿verdad? Con la ayuda del Eterno. Entonces ya esto es como la lepra viene siendo como entonces, este, o sea, que el Señor necesita, bueno, que más bien nosotros necesitamos, ¿verdad? Que el Señor nos limpie de la lepra, pero que traemos en el corazón, como pecados, como todo lo malo que traemos y santificarnos todos los días y eso, ¿verdad, hermanito Juan? Digo, Javi, perdón. Y entonces, esa es una. Y la otra, hermanita, ¿me puede decir otra vez, por favor, cuando puso de título Yeshua sana a 10 leprosos, qué versículo es? Porque es que no, como estaba apuntando así, pues ya no alcancé a ver el versículo, por favor. Nada más son esas dos cositas. Gracias. Amén, amén, hermano. Deme un segundo para poder proyectarle el versículo. El versículo es... Javi, mientras buscas ahí, está el pasaje de la iglesia de la Odisea. También tiene alguna similitud cuando él le dice sobre ropas nuevas, habla más o menos como de eso, para que si por ahí le quieres acomodar también. Sí, por supuesto. Cuando habla acerca de ropas nuevas y todo eso, habla acerca de que también lavemos nuestras vestiduras a través de la sangre de Yeshua. Lucas 17, es la hermana, Lucas 17 del 11 al 19 es cuando Yeshua sana a 10 leprosos. Y bueno, con respecto a eso, sí, yo creo que el hermano Juan, en camino de la Parachá, lo resumió de manera perfecta. La lepra que era presentada en el cuerpo era como una proyección desde cómo era nuestra vida interna, nuestra vida espiritual, hacia fuera. De verdad, si nosotros pudiéramos darnos cuenta de una persona que es transgresora hacia los mandamientos, que no guarda Torah, que constantemente la transgrede, y en este contexto de la Parachá, personas que eran del pueblo de Israel que transgredían los mandamientos porque se presentaban ante el sacerdote, era decir, los transgredían de una forma adrede. Por lo tanto, la proyección hacia afuera la veríamos totalmente leprosa, con llagas, con heridas que no han sido sanadas. Y al presentarse delante del sacerdote, éste las examinaría declarándolos inmundos. ¿Cuál es la idea? De que ellos hayan sido encerrados durante 7 días y que puedan ser vistos nuevamente y examinados nuevamente. Es la idea de que sean encerrados, es que ellos puedan ser limpios, que ellos puedan tener una mejoría, que ellos puedan tener una techubá, que puedan tener un cambio, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con aquel que ya era leproso crónico? Fue declarado inmundo, pero no fue encerrado. ¿Por qué?
porque ya cambio no habría en él. Por lo tanto, esa es la gran reflexión que nosotros necesitamos hacer. Hoy día vemos que hay muchos que van leprosos por la vida, quizás con cuerpos sanos, que no se les nota, ¿verdad? Pero Pablo habla de todos aquellos que no reciben el amor a la verdad para ser salvos. Elohim les reprueba su mente para que crean la mentira y no se salven, es decir, permanezcan en ese estado de inmundicia. Por lo tanto, amados, esa es la gran reflexión que podemos hacer a día de hoy. Nosotros que hemos venido a ser limpios, que hemos venido a ser taor, ¿verdad? Que es la palabra en hebreo, no nos contaminemos y hagamos referencia nuevamente a eso que dice Yeshua en Apocalipsis 22. Aquel que es inmundo, que se ensucia más todavía, y aquel que es limpio, aquellos que han sido limpios, que han sido sanados, aquellos que han sido purificados, sigamos buscando y anhelando la santidad. Amén. Así que, hermana Elsie, espero que lo haya podido comprender. Era Lucas 17, estaba leyendo aquí el mensaje. Lucas 17. Así que, amados, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna oportunidad. Yo nada más al último, igual quería comentar sobre la lepra de por qué el Eterno lo manda a aislar, ¿no? Nos podemos preguntar eso. Y una de las respuestas es para que pudiese examinar su comportamiento, ¿no? Al estar aislado, pudiese reflexionar en su corazón, pues, qué es lo que ha estado haciendo mal, hablando mal, actuando mal, y llegar a eh, llegar a un punto en el que él descifre pues su error, su transgresión y corregirse, ¿no? Al igual que pues los demás personas al verlo pudiesen pues orar por él, orar por él, ajá, y hacer tefilá, y eso, entonces nada más era eso. Amén, amén, hermano. Excelente análisis. Mi hermana Lore y luego el hermano Josué. Te gané, Josué, te gané. ¿Sí me escuchan? Amén. Amén. Hermanito, me acordé, lo que quería aportar no recuerdo bien, o más bien no sé cómo explicarlo, pero había escuchado alguna vez con Liliana Hunter justamente que comentaba de la lepra de las paredes, que Yeshua cumplió esa labor, pero no lo sé explicar bien, por eso digo, nada más lo hago a modo de comentario, lo más seguro es que usted sí sepa. Recordemos que cuando Jeremías profetizó, él dijo exactamente las mismas palabras que nuestro Adón Yeshua cuando llegó al templo. Obviamente, pues el Eterno estaba hablando a través de Jeremías. Y que justamente fue eso, o sea, el ver el templo tan profanado y cuando Yeshua, o sea, lo que dice las escrituras, lo ve, se va y cuando regresa lo vuelve a ver con la misma mancha y que por eso comenzó, o sea, lo reprobó prácticamente e hizo lo que comenta aquí las escrituras que nos acaba de explicar, que fue prácticamente destruirlo. Digo, obviamente sabemos todo también el por qué, pero que era como esa labor que hacía el Cohen Gadol de llegar, inspeccionar y como encontró pecado, por eso dijo, no quedará piedra sobre piedra de esto. Pero le digo, no lo sé explicar mucho, pero es algo referente a toda esa lepra. Y yo pensé, hermanito, que justamente era como lepra, digo, yo no me imaginaba una pared llena de lepra, pero entonces es como mo lo que le sale. Sí, exacto. De hecho dice manchas rojizas o verdosas. O sea, si nosotros tenemos una pared con mo, ¿es lepra? O sea, de la pared. Claro, a día de hoy, de hecho ayer lo conversaba con la hermana Antonella, ese mismo contexto, ¿verdad? A día de hoy lo podemos ver en múltiples factores, ¿verdad? Claramente, si hay humedad, hay presencia de moho, y no precisamente sea por un pecado en sí, pero sí son señales que Adonai manda, y son cosas que tenemos que tomar a consideración y analizar. O sea, ¿por qué apareció esto si antes yo no lo tenía acá? ¿Verdad? Sirve para que podamos analizarlo y que también podamos aplicar la Torá en ese caso. O sea, hoy día claramente no vamos a destruir la casa, ¿verdad? Nos quedamos viviendo en la calle si aparece moho en las paredes, pero donde hay un hijo de Adonai, tiene que haber limpieza, tiene que haber orden, y es para ocuparnos de eso. O sea,
Si hay humedad que se está presentando, ocupémonos de eso y que ya no se presente ese moho de alguna forma allí. Así que sí puede aparecer como una advertencia de Adonai a que nos escudriñemos y veamos qué está pasando. Ahora, si ya tenemos el moho en las paredes y en la ropa, eh, no esperemos a Ya que no hay nos salga la más. llaga en la piel. Claro. Amén. Amén, hermanito, gracias, gracias. Shalom, hermanitos, a todos. Shabbat shalom. Amén. El hermano Josu. Ay, hermano Javi, quería ahí preguntarle o agregar o aquí causar distensión. Este, una de las cosas por las cuales los sacerdotes en el tiempo de Yeshua, ellos de cierta forma, ellos no podían curar la lepra o hacer muchas cosas, era primero porque ellos no llevaban el sacerdocio arónico. Me imagino que ese sería uno de los puntos. Y el segundo punto me imagino que también sería porque ellos en sí, ellos eran prácticamente unos hipócritas, no todos quizás, pero la gran mayoría, ya que tenían primero, transgredían la Torá con lo que son los mandamientos extras a lo que ellos imponían, ¿no? De hecho, Yeshua una vez dijo, no me acuerdo el versículo, creo que parafraseando acá, creo que dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, referiente a este tipo de cosas. Por esa razón ellos a los leprosos ni siquiera me imagino que se les acercaban porque, o sea, primero no eran del sacerdocio arónico, segundo estaban mal con la Torá y, o sea, no tenían ninguna autoridad en nada de eso. Eso, mi hermano, si quiere, por ahí. Amén, amén. Bueno, sí pertenecían al sacerdocio arónico, algunos, otros no, ¿verdad? Algunos ya habían sido impuestos por Roma, pero por ejemplo en los tiempos de Yeshua, vemos a Zacarías, por ejemplo, el padre de Juan Bautista, que provenía de Leví. Entonces, así también habían, recordemos, 24 turnos sacerdotales que sí provenían de Leví, pero habían otros que realmente estaban impuestos por Roma, ¿verdad? Y claro, o sea, ¿cuál era la condición de ellos? También era una condición leprosa, una condición en la cual ya para ese momento habían impuesto tradiciones de hombres por encima a los mandamientos de Adonai. O sea, esa es una condición netamente leprosa espiritualmente hablando. Y sumado a eso vemos el contexto de Juan el Bautista, el cual también pertenecía a la familia sacerdotal, pero Juan Bautista era un esenio. Es decir, se había desligado de toda riqueza, ya no quería nada más al ver toda la corrupción de Roma, y por eso las escrituras lo narran vistiendo pelo de camello, ¿verdad? Y también comiendo langostas y miel silvestre. Entonces vemos esos dos polos opuestos, ¿verdad? En el sacerdocio. Aquellos que estaban allí siendo manipulados por Roma, manteniéndose en el cargo a través del poder que Roma les daba, haciendo la voluntad de los romanos y no la voluntad del Eterno, y vemos los otros que se habían desligado de todo aquello. Y claro, por eso también no tenían autoridad de Adonai. Vemos nosotros que Adonai en el sacerdocio arónico da mucha autoridad al Cohen Hagadol, pero este también tenía que actuar conforme a la santidad que se le estaba dando. Veíamos algunas parashot atrás que cuando el pueblo pecaba se presentaba un becerro, ¿verdad? Se presentaba un becerro por todo el pueblo, y cuando el Cohen Hagadol pecaba también se presentaba un becerro. O sea, su responsabilidad era muchísima mayor, y el sacerdocio de los tiempos de Yeshua claramente no estuvo a la altura de eso. Amén, hermano José. Amén, amén, Javi. Sí, sí, no, yo más que todo era referente, por lo menos en los casos de Anás, Caifás y todo ese grupo de fariseos que iban prácticamente por Roma, más que todo, que por lo demás. Pero sí, sí, por eso mencioné también que no todos, ¿no? Pero de cierta forma sí había muchos, aparte de las tradiciones de hombres, que como quizás los que sí estaban bien, ya lo tenían como cultura, de cierta forma se desviaban un poco porque ellos ya lo veían como, ya esto es parte de la Torá, pero sin embargo no tenía nada que ver con la Torá. Entonces eso, gracias, Javi.
Amén, hermano. Amén. Gracias a ti por tu aporte a la paracha. Bien, amados, vamos entonces a dar gracias. Vamos a dar gracias al Eterno por esta reunión, por esta administración, por esta enseñanza. El día fue un poco más breve, ¿verdad? Que semanas atrás. Solamente eran 2 capítulos, pero bendito sea Elohim porque hemos podido recibir instrucción y enseñanza el día de hoy. Así que vamos a dar gracias al Eterno y vamos delante de su presencia. Adonai, en esta hora estamos delante de ti, Padre, para poder darte las gracias. Gracias te damos porque tú has sido bueno en poder concedernos este lejem, este pan, Padre, este pan que podemos recibir de ti, que somos bendecidos en Shabbat, pudiendo recibir esta porción de la Torá, esta parashá, Padre, la cual ha sido un instrumento que ha beneficiado muchísimo a tu pueblo, para que de Shabbat en Shabbat podamos estar escuchando tus ordenanzas, escuchando tus mandamientos, escuchando tus instrucciones y meditando en tus palabras. Padre, en esta hora te quiero pedir que tú seas bendiciendo a mis hermanos, a todos y cada uno de los que se han dado cita, a los que han escuchado con atención, Padre, a aquellos que han participado también, Adonai, tú les seas bendiciendo y que sean multiplicando muchísimo más su entendimiento en sabiduría para que puedan también servirte a ti. Te damos toda honra, toda gloria y exaltamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amados. Amén. Amén.